¿Quién ha venido a alabar a Dios? Cantemos esta alabanza y nos prepare para poder adorar y bendecir el nombre del Señor. Amén. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a adorar su nombre.
No. Oh, check 1, 2. ¿Se ve? Okay. It wasn't working. Gloria a Dios. Celebraré, cantaré al Señor con un cántico nuevo. Lo celebraré, cantaré al Señor con un cántico nuevo. Baruch haba b'shem Adonai. Bendito es aquel que viene en el nombre del Señor. Baruch haba b'shem Adonai. Bendito el que vendrá. Baruch haba b'shem
vendrá en el nombre de Dios. Y levántate, Dios, ven y descansa en tu altar de poder. Después nos gozaremos al vestirnos de tu justicia.
Hosana, 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 Señor, Hosana, 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 Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Te adoramos en esta preciosa mañana, Señor. Te glorificamos. Recordamos, Señor, que hace más de 2000 años tu Hijo, Señor, hizo su entrada triunfal en Jerusalén y todos cantábamos Hosana, Hosana al Hijo de David. Aleluya. Alabado sea Dios, amén. Alabado sea el Señor, hermanos. Alábelo porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. ¿Sabe que Dios le permitió abrir sus ojos esta mañana? Mucha gente no lo pudo hacer. Hay personas, tristemente decirlo, que no encuentran una razón para vivir y le piden al gobierno que lo mate. Imagínense. ¿Sabe que esa ley existe aquí en Canadá también, Pero qué triste esa muchacha allá en España. Nadie le pudo decir que había una razón de vivir. Como dice una alabanza muy antigüita, dice: me diste amor cuando nadie me pudo amar. Dios da una razón para vivir. Es por eso que Dios aprecia tanto la vida, que la promete eterna a todo aquel que recibe a su Hijo como Señor y como Salvador. ¿Cuánto estamos contentos que nos ha prometido vida eterna? Bendito sea Dios, aleluya. Quiero que vayamos a la palabra de Dios, hermanos. En el libro de Segunda de Reyes, Segunda de Reyes, quiero que vayamos pues perdón, estoy equivocado, disculpe, son parte de mis notas. Dios es bueno y grande en misericordia, amén. Él nos bendice, Él nos guarda, y como dijo un hermano, a veces no es bueno confiar mucho en la tecnología, porque la tecnología a veces nos falla, amén.
San Marcos capítulo 2, perdón. San Marcos capítulo 2. Imaginen qué tan lejos está. San Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12. ¿Lo tenemos, hermano? San Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Y conociendo Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Oremos, hermanos, y démosle gracias al Señor por su misericordia. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, en esta preciosa mañana de ser expuestos a tu palabra. Te doy gracias porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, porque tú no desamparas la obra de tus manos. Yo te ruego, Padre, que el mensaje que tú pusiste en mi corazón, Señor, hace unos días, Padre, estaba ferviente, Señor, estaba, Dios mío, quemando mi corazón, Dios mío, para compartirlo con tu pueblo. Yo te ruego que el enemigo, Padre Celestial, no vaya a intervenir, Padre Celestial, y lo reprendemos en el nombre de Jesús, Padre, porque esta palabra, Dios mío, es para tu pueblo que lo necesita tanto el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús oramos, y en ese nombre precioso te damos las gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, hermanos. Quiero, antes de ir directo a la palabra de Dios, saludar a cada uno de ustedes. Dios me les bendiga. Gloria al Señor. Dios bendiga a mi hermana Carlín, a nuestros hermanos que están aquí en la casa del Señor en este día. Dios me les bendiga. Un saludo a los hermanos que nos miran por medio de YouTube y de Facebook. Dios me los bendiga. Sabemos que algunos no están con nosotros aquí por motivos de trabajo, otros por motivos de salud, otros por razones que tal vez las desconozco yo. Pero damos gracias a Dios que tenemos ahora la tecnología, que podemos transmitir estos mensajes por medio de los medios sociales también. Aunque, si usted ya se enteró, o si no se ha enterado, ya sabe que se pasó una ley en la cual, si usted dice algo en contra de algún grupo que estos gobiernos favorecen, usted se puede meter en problemas. Pero dijo un predicador aquí en Canadá, dijo: yo no voy a comprometer mis principios para agradar a los hombres. Hermanos, cada uno de nosotros sabemos y entendemos, amén, que sí, aunque Dios es un Dios de amor, porque la gente eso le reclama. ¿No dicen que tu Dios es un Dios de amor? Claro, Él te ama y Él quiere que vengas a Él tal y como tú estás, pero eso no significa que te va a dejar tal y como tú estás. Él te va a transformar. Hablamos ayer del pez. Cuando el pez sale del agua, ya no se llama pez en español,
¿Cómo se llama? Pescado. Amén. Y podemos ver que la naturaleza del hombre es tan especial que nosotros podemos ver que si el pez al salir del agua se muere y el árbol siendo arrancado de la tierra también se muere, de igual manera el hombre, si es apartado de Dios, también se muere. Y no estamos hablando solamente de una muerte física, porque sí, la palabra de Dios nos enseña que el día que Dios se separó de Adán y de Eva, empezaron a morir físicamente también. Pero Dios le ha preocupado más la muerte espiritual, porque la muerte física tiene una solución. El Señor dice: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero la muerte espiritual es la que más preocupa a Dios. ¿Por qué? Porque nuestra alma es eterna. Y si nosotros no buscamos de Dios, si nosotros no recibimos el regalo de Dios que es a través de Cristo Jesús, no importa cuántas religiones practiquemos, no importa que nosotros amemos al prójimo, no importa que esto y lo otro, hermano, si usted no tiene a Cristo en su corazón, su eternidad la va a pasar ¿a dónde? En el infierno. Oiga, pastores, eso ya no se predica en las iglesias. Debería de seguirse predicando. Quiero decirle por qué. Porque si usted no le dice a una persona que va a ser salva, pero no le dice va a ser salva de qué, ¿qué importancia le va a dar a eso? ¿Cuántas veces, mi querido hermano, y hablando físicamente, cuántas veces usted y yo estuvimos a punto de ser muertos y no nos dimos cuenta porque Dios nos libró? Usted no sabe que la persona que quizás lo iba a atropellar, o la persona que le iba a dar en su carro, que estaba, hermanos, Dios le ponchó una llanta, Dios lo entretuvo en su casa, o Dios lo entretuvo a usted. Y a veces uno va un poco molesto porque el carro de adelante va muy lento. Sea honesto, ¿a cuántos a veces nos irrita que vaya una tortuga delante de usted? Seamos honestos, ¿verdad que sí? Apúrate. Si aquí la velocidad es de 50 y vas a 30, ¿entiende? Pero a veces no nos damos cuenta que en el plan de Dios es que nosotros no lleguemos a la hora que supuestamente nosotros tenemos planeado llegar, porque a lo mejor hay un peligro adelante. Pero de eso no le quiero hablar el día de hoy. Lo que quiero hablarle es acerca de la fe. Y el título de este mensaje es La fe. ¿De quién? Ahí está lo intrigante. Y usted podrá entender de lo que acabamos de leer. ¿De quién era la fe en esta escena? ¿De quién era? ¿Alguien que me puede decir? Háblelo fuerte porque se oye en el micrófono y lo van a oír. ¿De quién era la fe? De los amigos. De los amigos. Porque cuando llevaban al paralítico y vieron que la casa estaba llena y que no podía entrar, ellos no se dieron por vencidos. Ellos sabían que se podían haber metido en problemas y a lo mejor se metieron en problemas porque el de la casa haber dicho: ¿y quién me va a arreglar el techo? ¿Pero usted cree que le importó? Aquí en este pasaje dice que Jesús estaba en casa, pero otros evangelios describen que no era la casa de él. Y me pongo a pensar quién haber sido el dueño de la casa. Dijo: ¿para qué lo invité? Pero yo creo que no fue así. Le voy a decir por qué. Porque el esfuerzo y lo que sucedió, mi querido hermano, y el milagro que se llevó a cabo en ese, valía la pena todo daño o toda circunstancia inadecuada. A veces
usted y yo podemos darnos cuenta que tenemos que pasar por ciertas circunstancias en nuestra vida y de repente la bendición de Dios llega a nosotros y nosotros dijimos, Señor, pero ¿por qué no nos evitaste este problema, el problemón, y mejor me hubiera dado la bendición antes de todo esto? Hay un dicho que nosotros usamos, no sé si lo usan en el resto de Latinoamérica, que dice que al que no le cuesta lo hace fiesta. A veces nosotros no valoramos las cosas cuando se nos da así, fáciles. Con esto no quiero decir que usted tiene, hermanos, que hacer méritos para ganar su salvación. No, porque la salvación es un regalo de Dios. Pero nuestro caminar con Dios tiene mucho que ver para que usted, no solamente usted, sino aquellos que lo rodean, puedan recibir la bendición de Dios. La Biblia habla de una joven en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo número 5, versículos 2 y 3, que dice así: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivos de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Oiga bien, se requirió una joven en la casa de Naamán el sirio. Usted sabe quién era Naamán, ¿verdad? Era un hombre, dice que era el general del ejército de Siria, que él había ganado muchas batallas y el rey lo tenía en alta estima, pero él tenía un complejo y tenía un problema: él era leproso. Y esta joven que había sido llevada cautiva cuando ellos iban y tomaban ciudades, dice que esta joven era sierva de la mujer de Naamán, y dice que ella, viviendo en la casa, ella podía ver cómo estaba Naamán después de venir de la guerra, después de que le habían hecho fiesta, después de que el rey celebraba y le hacían pompas cuando él entraba de ganar una batalla, cómo llegaba Naamán a su casa. Y ella dice: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¿De quién se estaba refiriendo? De Eliseo. Pero ella sabía que Eliseo era un siervo de Dios. Y ella tenía fe que Dios podía hacer milagros a través de Eliseo. Porque cuando Naamán mandó a decirle al rey de Israel: mira, tú tienes ahí a alguien que puede sanarme y esto y lo otro, dice que el rey se puso bien preocupado, porque dijo: ¿qué tengo yo contra este hombre? Este puede venir a invadir y destruirme. Y llegó a oídos de Eliseo, y Eliseo le dijo al rey: no te preocupes, dile que venga a mí, para que se dé cuenta que es profeta de Jehová y Israel. Pero se requirió la fe de una muchacha para que Naamán pudiera saber que Dios tenía poder para sanar. Inclusive cuando él se enteró que no era el rey el que podía sanarlo, sino que era un profeta, dice que él le mandó emisarios y le decía: te voy a dar riquezas, te voy a dar esto, yo quiero que vayas y me sanes y todo. Él pensó, a la última dicen que él llegó a la casa de Eliseo y él pensó que Eliseo iba a salir, y él pensó a lo mejor quizás que iba a hacer lo que hizo Elías, que oró y cayó fuego del cielo y consumió. No, dice que Eliseo le mandó a decir con su siervo: dile que se meta en el Jordán y se zambulle en él, y será sano de su lepra.
el orgullo de este hombre no tenía fe. El orgullo de este hombre lo hizo enojarse y se fue a la casa bien enojado. ¿Cómo se atreve esto? Si aquí hay mejores ríos, aquí tenemos mejores lugares, y yo iba a meterme un charco en el Jordán, en el río Selguate, decimos los saloreños. Pero miren lo que le dicen sus criados. Ahora ya no solamente la fe de esta muchacha, sino la fe de los criados. Estamos hablando de hombres sirios. Se les había contagiado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Por eso el tema de este mensaje es la fe. ¿Pero de quién? En este caso, ¿de quién era la fe? ¿Quién tenía fe que Naamán podía ser sano de su lepra? La joven israelita. Y después, los criados. A veces nosotros, mi querido hermano, no nos damos cuenta lo importante que es que nuestra fe esté sólida en el Señor. Que a pesar de las circunstancias, nuestra fe se mantenga firme. Porque esa fe no solamente te va a beneficiar a ti, sino que va a beneficiar a los que te rodean. Y en momentos difíciles en tu vida, y en momentos difíciles en aquellos que te rodean, ya sea familiares, ya sea compañeros de trabajo, ya sea vecino, sea quien sea, tú puedes hacerles creer o tú puedes hacerles confiar que el Dios que tú y yo servimos tiene poder para hacer milagros. ¿Conoce usted la historia del siervo del centurión? Dice la Biblia que en Capernaum Jesús llegó y dice que llegó al encuentro de él un centurión. ¿Quién es un centurión? Un centurión es un soldado romano que tiene a su cargo 100 soldados. De ahí viene el nombre centurión, de 100. Este soldado tiene a su cargo 100 soldados, o sea que tenía un lugar alto en el rango militar. Y vino a Jesús porque él había oído que Jesús hacía milagros. Y él creyó en su corazón que él podía hacer un milagro en su siervo. Y él le dice: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión, dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. ¿Por qué le dijo el centurión estas palabras? Porque él sabe que conforme a las tradiciones judías, los judíos no podían entrar en la casa de los gentiles, mucho menos en la casa de los opresores. No es digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Oiga bien, y mi criado sanará, porque yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo
que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Yo no sé si en su trabajo, yo no sé si en su escuela, yo no sé si sus compañeros saben que usted es cristiano. No cristino, cristiano. Y le hago esto, hermanos, porque a veces hay cristianos de la secreta, undercover Christians, que nadie sabe que son cristianos. Con esto no quiere decir que usted tiene que andarlo divulgando. Yo soy cristiano evangélico y que se ponga un rótulo aquí. Yo soy evangélico. No. La gente no sabe que es usted cristiano porque usted no se comporta como tal. No lo miran orar por sus alimentos. No lo miran cuando usted habla, porque hay muchos cristianos, hermano, que le sale la caja de Pandora. A veces, cuando hablan, se le olvidan que son cristianos y empiezan a decir palabras soeces. Y por eso no quieren que la gente se dé cuenta que es cristiano, porque si no, ¿qué van a decir de mí? Pero si usted es un cristiano que no se avergüenza del evangelio, la gente va a reconocer que usted es cristiano. La gente va a saber que usted es cristiano. Mire, yo nunca le he dicho en mis trabajos a la gente que yo soy pastor, a menos que ellos me pregunten. En ocasiones, cuando yo trabajaba en una organización aquí en el centro, me acuerdo que particularmente llegaba un señor cubano, un señor bien flaquito, de raza morenita, y él me iba a buscar. Y él, cuando me iba a buscar ahí al trabajo, decía con un inglés así quebrado, I want to speak with Pastor Sergio. Pastor, decía él. Y cuando decían Sergio, oh, Sergio, oh, yes. Y él me saludaba y me veía de lejos, pastor. Usted sabe, los caribeños, ¿verdad? Son bastante, pastor, ¿cómo está? Y en una de esas ocasiones, una de las recepcionistas me dice, así me hizo señas que me acercara, y me dice, ¿eres tú un pastor? Y le digo yo, sí. Dice, ya sabía, me dijo, que tú tenías algo diferente. Hermano, es algo, para la gloria de Dios le digo esto, yo conozco gente que no es cristiana, hispanos que no son cristianos, y me encuentran en la calle, o me encuentran en una tienda, o en un supermercado, y se refieren a mí como al hermano Sergio. ¿Por qué es eso? Porque, mi querido hermano, yo nunca me he avergonzado de mi fe. Usted, como me ve aquí, así me ve en el trabajo, así me ve en mi casa. Yo no tengo una doble personalidad. Feo sería, ¿verdad?, que tuviera múltiple personalidad. Hay que sacar todos esos demonios fuera. Pero nuestra fe puede hacer impacto a otros. En el trabajo, gentes musulmanes se acercan a mí y me dicen, ora por mí porque mi hijo está enfermo, ora por mí porque a mi esposo lo van a operar, ora por mí por esto. Ellos trabajaba yo, mi querido hermano, en la ciudad de Leamington, y trabajaba en una organización y a veces teníamos eventos, hermano, celebrando a los voluntarios, eventos públicos grandes, y siempre me invitaban a mí para que yo diera gracias por los alimentos, que yo orara por los alimentos. Cuando había alguna tragedia en el trabajo, se me acercaban los directores ejecutivos y me decían, ¿podrías estar disponible para consejería espiritual? ¿Por qué? Porque ellos veían mi conducir, no porque yo andaba diciendo que era pastor, si ellos se daban cuenta porque me preguntaban. Pero era mi conducir, mi querido hermano, que denotaba a la gente de que yo era un siervo de Dios. Y yo le puedo decir a la gente que Dios tiene poder para sanar. Dios tiene poder para hacer milagros.
Es por eso, mi querido hermano, que la fe es muy importante, pero ¿la fe de quién? ¿Sabe que a veces nosotros creemos que la persona que está enferma es la que tiene que tener fe? Sí, la palabra del Señor habla y dice que algunos le preguntan y le dice que quiere que haga contigo. Como el ejemplo del ciego, y le digo que reciba la vista, Señor, y el Señor le diga, ¿crees tú que yo puedo hacer eso por ti? Sí, creo. Pero en estos casos, en el caso del paralítico y en el caso de Naamán, mi querido hermano, se requirió que otros tuvieran fe primero para recomendar a aquel que tiene poder para sanarle. La palabra nos enseña y nos dice que este hombre, oiga bien, este centurión creyó que Jesús tenía poder y no era necesario que él fuera donde estaba su siervo, sino que él solamente dijera la palabra desde donde estaba. Y él dijo, nunca había hallado fe como la de este hombre en todo Israel. Y le dijo, que sea como tú pides. Dice que el hombre regresó a su casa y se dio cuenta que su siervo había sido sanado. Oiga, mi querido hermano, es algo tan importante en nosotros como cristianos. La gente tiene que saber que nosotros somos siervos de Dios. Somos siervos de Dios, hermanos. Mire, cuando vino por primera vez a la iglesia la familia de nuestro hermano Carlos Guerrero, ¿se acuerdan de él? ¿Sabe cómo él vino a la iglesia? Él estaba teniendo problemas, ¿verdad? En el hogar. Donde él rentaba, el dueño de esa casa es hispano. No se dice, fíjese que hasta este momento yo no sé ni quién es. Me dijo el nombre y dice que él estaba platicando con él y le dijo él así: ve y busca al hermano Sergio de la iglesia Emmanuel. Él te puede ayudar. Yo quizá no conozco a esta persona, a lo mejor porque a veces uno conoce mucha gente y a veces cuando uno está detrás de un púlpito mucha gente lo ve, pero uno no puede ver tanta multitud. Pero dice que él me conoce. Pero él, hermano, mire, hay tantos siervos de Dios aquí, porque no lo vamos a negar. Hay siervos de Dios en esta región. Tenemos varias iglesias hispanas aquí en Windsor. Pero este hombre había o conocía de mí o conoce de mí, y yo le presenté quizás un buen testimonio. Quizás él no conoce a los demás, quizás solo me conoce a mí. Pero él le dijo, ve. Y él vino. Yo tenía consejería con ellos, con él. Y después, cuando él se sentía, estaba en unas situaciones, hermanos, bastante difíciles, yo le presenté el plan de salvación. Él aceptó a Cristo como Señor y Salvador. Yo le presenté el plan de salvación a sus hijas. Ellas aceptaron a Cristo como Señor y Salvador. Ahora, si están perseverando, eso no lo sé. Tristemente, su hermano Carlos tuvo que irse de este mundo por una enfermedad muy grave. Pero estoy seguro que esa convicción de tener a Jesús como su Señor y Salvador, si él aún en el último momento se acordó de esa profesión de fe, estoy seguro que un día lo vamos a ver en la mañana gloriosa. Pero se requiere que alguien tenga diligencia para llevarnos delante de Jesús. A mí hubieron también personas que me llevaron delante de Jesús. Yo les he contado. Si usted nunca ha escuchado mi testimonio, váyase al canal de YouTube. Ahí está el testimonio en 2 partes. Nos iban a buscar a la casa. Nos perseguían en la calle. Oiga, hermano, eran 2 parejas. 2 parejas. El hermano Guillermo Goertzen y la hermana Geraldine, su esposa. El hermano David Aguilar y la hermana Betty.
Y bien me acuerdo que él tenía una, aquí le dicen station wagon, en México le dicen una guayín, ¿verdad? Nosotros le decimos camioneta, en México le dicen camioneta al pickup, ¿verdad? Pero nosotros decimos camioneta, esas que son como las, no sé qué, cómo les dirán en otros países, como las suburban, pero de aquellas más bajitas, una que tenían, que había hecho la Ford, que había hecho, pues él tenía una de esas camionetas que es para 5 personas y la parte de atrás. Y bien me acuerdo, no sé si mi hermano Carlos se acuerda ese día, íbamos caminando en la calle y íbamos fumando. De repente, hermanos, nos demos cuenta que venía el carro así despacito detrás de nosotros. Y nos damos cuenta que eran ellos, nos andaban buscando para llevarnos a la iglesia. En una ocasión nos fueron a buscar al apartamento de uno de mis hermanos mayores. Y nosotros estábamos ahí haciendo señales de humo. Imagínense, yo solamente le digo eso. Imagínense lo que estamos haciendo. Y llegaron a tocar a la puerta. Parecían los mormones. Este hermano, el hermano Guillermo, hermano Memo Gorsen, él era bien blanco, él era de descendencia alemana. Él era de Chihuahua. O de Durango, no, de Chihuahua. Sí, de Chihuahua. Y él tenía una barba así amarilla y el pelo amarillo. Con su esposa y con otro tocando a la puerta. Y cuando vemos que son ellos, mi hermano vivía en un apartamento en uno de los pisos de arriba. Empezamos a ver las ventanas, sacar el humo. Pero ahí estaban, nos invitaban a la iglesia. Se requería la fe de alguien. Y nos andaban persiguiendo. Este ejemplo, sabe que Dios me lo puso en mi corazón porque quiero decirle que a veces nosotros venimos a la iglesia y tenemos seres queridos que están aquí también, o tal vez no están aquí, pero necesitan que usted los eleve y los presente delante de Jesús. Que usted los lleve a la presencia de Dios. Y Dios puede hacer un milagro. Y Dios puede hacer una obra tan grande. Cuando Él entró, hizo su entrada triunfal en Jerusalén. Antes de que a él lo arrestaran y todo eso, dice la palabra de Dios que él hizo muchas manifestaciones de poder también. Inclusive hizo cosas que tal vez a ellos no les gustó. Cuando fue al templo y a los cambistas con el látigo sacó a todos estos y dijo que la casa de Dios sería llamada casa de oración y no cueva de ladrones. Él hizo muchas cosas, mi querido hermano. Él hizo muchos milagros y la gente oía que Jesús andaba por ese lugar. Dice que recorría todas las regiones de Galilea y le traían a los endemoniados, le traían a los enfermos, a los paralíticos, a los lunáticos y los sanaba. ¿Conoce usted la historia de la viuda que dice que venía e iba a enterrar a su hijo? Y dice la palabra de Dios que él tuvo misericordia de esa viuda, porque había quedado viuda y se le acababa de morir su único hijo. Él tuvo misericordia y él hizo detener el féretro y resucitó a ese muchacho, porque Dios tiene misericordia. Y si usted cree en un Dios que tiene misericordia, entonces usted se va a atrever a presentarle a sus amistades, a su familia, a sus amigos, a quien sea. Usted se va a atrever a decirle que Jesús tiene poder para sanar, para salvar, para hacer milagros y que Él promete vida eterna. Pero si usted no cree, si a usted le da igual ir a la casa de Dios, si a usted le da igual
ir o no ir a la casa de Dios, si a usted le da igual leer o no leer la Biblia, si a usted le da igual orar o no orar, si a usted le da igual hablar palabras sueces y en la iglesia decir aleluya, entonces no estamos dando un buen testimonio. Y ese testimonio, mi hermano, es muy vital, es muy esencial. Esa es la función de la iglesia aquí en la tierra, ser luz en medio de las tinieblas. Usted y yo no podemos ser luz cuando andamos todos apagados. No hay nada, hermanos, más irritante, como dicen aquí, annoying. ¿Se ha fijado que ahora lo que está de moda son las luces LED? Pero ¿qué hacen esas luces cuando se van a quemar? Cuando se van a quemar, empiezan a hacer esto. ¿Verdad que sí? No hay nada, hermanos, más irritante que un cristiano ande así. Un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Eso no sirve. Eso lo va a alejar a la persona de usted. Y usted no va a tener la oportunidad de hablarle de Dios. Es por eso que nosotros tenemos que ser constantes. El estudio bíblico de ayer, hermanos, fue un estudio muy corto, pero muy interesante, que nos hace ver que nosotros dice que no nos acostumbremos a lo que hace este mundo, sino que transformemos nuestra mentalidad, nuestra manera de ser y nuestros pensamientos. Entonces podemos ver cuál es la buena voluntad de Dios para nosotros, que es agradable y es perfecta. Dice que si nosotros nos despojamos de esas cosas que son mundanas, dice que ese es nuestro culto racional. ¿A qué se está refiriendo? Que diariamente nosotros tenemos que rendirle culto a Dios con nuestras acciones, con nuestros hechos. ¿Sabe que una ración se refiere a una comida por el tiempo? Usted tiene la ración de la mañana, la ración de la tarde y la ración de la noche. O usted puede dividir la ración del día. Pero es algo que usted lo va a hacer y lo tiene, por eso dice la palabra, es vuestro culto racional. En otras palabras, no podemos, mi querido hermano, ser cristianos a medias. No podemos ser cristianos a medias. No podemos ser. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decirle a otro que Jesús le ama y que Jesús tiene poder si ni nosotros mismos no la creemos? ¿Cómo podemos enseñarle a otros el amor de Dios si nosotros no amamos? ¿Sabe? Una de las cosas, y si usted no lo sabía, que lo sepa ya. Una cosa que me irrita a mí, el Señor me perdone, pero una cosa que me irrita es que haya acepción de personas. A mí me irrita. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces hay personas dentro de las iglesias que le tienen más preferencia al compañero de trabajo, al vecino, al amigo, a la amiga, a esto, que al hermano de la iglesia. Y eso no está bien. Y no tiene ningún fundamento bíblico. Porque la Biblia dice, cuando ustedes vosotros hagan bien a todos, especialmente, dice, a los de la familia de la fe. Especialmente, ellos tienen que tener la prioridad. Siempre mi alegría, mi querido hermano, y se lo he dicho y se lo vuelvo a decir y se lo seguiré diciendo. Mi alegría siempre como cristiano, oiga bien, como cristiano, cuando alguien mi familia me quiere celebrar mi cumpleaños, me dice, ¿cómo lo quiere celebrar? Con los hermanos de la iglesia y con mi familia. Porque ellos son, porque yo recuerdo, y a lo mejor un día esta joven va a ver esto, hoy ya no es una joven, pero en aquel tiempo era una joven. Yo recuerdo que esta joven le dijo a sus padres, yo estoy aburrida de celebrar mi cumpleaños con los hermanos de la iglesia y solamente quiero celebrarla con mis amigas.
Hermano, oír de una joven cristiana esas palabras, digo, ¿qué es esto? Y a mí me molestó mucho eso, escucharla decir eso. Y no solamente porque era una hermana de la iglesia, también, ¿quiere nombre? No, era muy allegada a nosotros. E hizo sentir que le daba más validez a las compañeras de su escuela que a los hermanos de la iglesia. Y eso es una de las cosas que más me irritan a mí. ¿Sabe por qué? Porque eso no tiene ningún fundamento bíblico y no es de Dios. Mejor déjese de llamar cristiano si usted actúa de esa manera. Porque el mundo tiene que saber que la iglesia no son milicias. La iglesia no trabaja en milicias. La iglesia es un ejército. No son milicias. La iglesia es un ejército. Y el cuerpo de Cristo somos todos. Voy a comer. Imagínese, usted le dice a su cuerpo, voy a comer, pero no quiero que coma la boca. Good luck. Voy a ir a un restaurante, pero no quiero que vaya la pierna, la voy a dejar en la casa. A menos que la tenga de palo, la puede dejar en la casa. Usted no puede hacer eso, ¿verdad que no? Usted no puede hacer eso. Es cierto, usted dice, yo quiero ver con un ojo, cierro el otro, se puede. Quiero ir solo con un oído, se tapa uno, pero tiene que bloquearlo. Pero usted no puede decir, voy a ir a este lugar y solamente voy a llevar un oído. Voy a ir a este otro lugar, quiero ir a ver aquello, pero solamente me voy a llevar un ojo, a menos que tenga un ojo de vidrio, déjeme en su casa. Pero si usted tiene sus ojos, usted no puede hacer eso. Usted no puede hacer eso. Entonces, ¿por qué hacemos eso en las iglesias? Hermano, es triste. Yo conozco mucha gente de las iglesias y a veces me encuentro cristianos de otras iglesias que me conocen y yo los conozco. Y se me hacen que no me conocen. Y yo tratando de llamar la atención para sonreírles. Porque yo sí soy, yo lo veo al hermano y lo veo y a veces me dejan así con la sonrisa. Porque me ignoran. Y dije yo, ¿y sabe lo que doy? Le doy beneficio a la duda, quizás no me vio. Imagina que no va a ver este semejante animal. Pero así es. Y eso es lo que causa que el mundo no busque las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque hacemos acepción de personas. ¿Por qué? Porque no nos amamos ni nosotros mismos como hermanos de la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros no creemos ni aún nosotros mismos que Dios puede hacer los milagros que están escritos en la iglesia. Entonces, ¿cómo le vamos a decir a otro, ven, que Dios va a hacer un milagro en tu vida? ¿Ah? Por eso decía el salmista, ¿por qué han de decir mis enemigos, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué el mundo va a decir, mire, y ese dice que es cristiano, y entonces, ¿qué onda, pues? ¿Por qué anda metido en este lugar? ¿Por qué esta jovencita que dice que es cristiano está ahí sentada en un bar? ¿Por qué este jovencito que es cristiano anda saliendo con muchachas no cristianas? El mismo mundo se lo va a echar en cara a usted. ¿Qué andas haciendo en este lugar? Le dicen. Y tú, lo que no eres cristiano, ¿qué andas haciendo por aquí? El mismo mundo sabe que ese no es lugar para los cristianos. Y nosotros los cristianos no sabemos cuál es nuestro lugar. Quiero decirle, mi querido hermano, que es necesario que nosotros mejoremos nuestra calidad de vida delante de Dios y delante de los hombres. Porque si no lo hacemos así, no estamos dando el testimonio necesario para que la gente busque de Dios. Y la iglesia fue puesta en esta tierra para ser luminares, para ser la sal de esta tierra, para enseñarles a los demás que en Jesús hay salvación, que en Jesús hay liberación, que Jesús puede hacer milagros.
Así como estos 4 llevaban a este paralítico, no los detuvo, que era una gran multitud. Se subieron al techo, arriesgaron ellos su vida y todavía bajaron al paralítico por un hoyo que hicieron en el techo. Esta muchacha a lo mejor pudo haber sido castigada por haberle dicho de que había profeta de Dios en Israel para que sanara a Naamán. El centurión se pudo haber metido en problemas, inclusive le pudieron haber hecho ley marcial, pero no le importó. Llegó donde estaba Jesús y creyó. El religioso, que su hija se estaba muriendo, no le importó que los demás fariseos y que los demás sacerdotes lo hubieran metido en problemas porque fue a buscar a Jesús porque su hija se estaba muriendo. Él no le importó eso. Lo que le importó era que él sabía que Jesús podía hacer un milagro con su hija. Es por eso que Jairo fue a buscar a Jesús, porque creyó que él podía sanar a su hija. ¿Entiende? Usted y yo tenemos la capacidad como iglesia de mostrarles a otros el mejor camino y mostrarles que en Jesús hay poder. Yo le voy a pedir en esta preciosa mañana, con esto concluyo, que si usted conoce a alguien que necesita de Dios, un hijo, una hija, un tío, una tía, un amigo, una amiga, qué sé yo, o a lo mejor necesita un milagro de salud, o a lo mejor está pasando problemas en el hogar, o a lo mejor tiene problemas emocionales. Y voy a repetir, mira lo que pasó con esta joven. Tenemos hermanos que están en casa, que están enfermos. Tenemos hermanos en nuestros países que están pasando necesidades. ¿Por qué no se atreve en esta tarde de venir al altar y traerlos a la presencia de Dios? Le voy a pedir que se ponga de pie, por favor, conmigo.